Bueno, pues buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que en definitiva presentamos uno de los acontecimientos, yo creo que desde el punto de vista social más importancia tienen en la historia de los pueblos, y es conmemorar en este caso los 525 años de la fundación de Santa Cruz de la Palma como entidad poblacional, como entidad social y como ese primer núcleo sobre el cual vino a desarrollarse toda la historia, la sociedad, la economía de la isla de La Palma. Por lo tanto, yo creo que es un acontecimiento enormemente positivo que podamos celebrar con letras mayúsculas una serie de acontecimientos que a lo largo de estos 5 siglos ha tenido esta ciudad y por ello la isla entera, para lo que el entendimiento que hoy podamos tener sobre lo que es esta sociedad, esta isla. Por lo tanto, que conmemoremos o que este 525 aniversario se enmarque dentro de una jornada en las que vamos a tratar la historia naval, esa octava jornada sobre la historia naval de Santa Cruz de la Palma. No se entiende la historia de la ciudad y la isla sin aprehender toda esa serie de conocimientos alrededor de lo que ha sido su vinculación con el mar y también con esos hitos históricos, como es la propia batalla contra y la defensa de la ciudad ante el ataque de Drake, hace 433 años, y que de alguna manera también viene a ser uno de los hitos que tienen que enorgullecer a esta sociedad de hoy, que ha visto como a lo largo de los siglos se han desarrollado una serie de acontecimientos, entre ellos este de Drake, pero también otros que se recogen en esta publicación como, yo creo que uno de los estudios, por lo menos desde el punto de vista de la forma, más interesantes que hemos visto en la isla en los últimos años. 5 siglos, con 5 hitos que se recogen en esta publicación, que luego Poggio pues, les explicará con detenimiento, de los principales acontecimientos que han tenido en la isla de La Palma y que han sido hechos históricos de renombre a nivel de todo el Estado español. Conferencias, charlas, exposiciones y publicaciones van a enmarcar estas actividades de la historia naval, de la conmemoración de lo que fue la defensa de la ciudad ante el ataque de Drake y el 525 aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Palma. Y en nombre del equipo, del personal, del cabildo que está llevando este año la organización y la celebración de las jornadas de la defensa de Drake, pues me gustaría hacer en primer lugar, un pequeño repaso de lo que ha sido este evento desde el año 2011 en que comenzó. Y que a través de, si bien es cierto que se ha conmemorado siempre, y eso ha figurado en el título, la defensa o la victoria o el ataque de Drake a Santa Cruz de la Palma, desde el año 2012 lo que se ha hecho también es buscar en cada año un motivo de trabajo y de exposición. Un año fue la cartografía de la isla de La Palma, otro fue las fortificaciones, otro fue el patrimonio flamenco de la isla. El año pasado fueron las expediciones científicas del siglo XVIII y en este año, precisamente con esa importante efeméride que señalaba ahora mismo el señor consejero del 525 aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Palma, hemos querido conveniente dedicar de manera monográfica las jornadas de este año a esta conmemoración, que es una cifra redonda. Y lo hacemos además con una reflexión de lo que ha sido la historia de Santa Cruz de la Palma y también de la isla entera a lo largo de estos 5 siglos y cuarto. Pues no en vano la historia de Santa Cruz de la Palma trasciende en casi todos sus aspectos al resto de la geografía palmera, y tanto pues por esos 5 mitos, esos 5 hitos en los que vamos a reflexionar y a configurar su historia. En el siglo XVI es el tercer puerto del imperio. En el siglo XVII los aires palmeros, sobre todo a través de las artes plásticas y de la creación literaria y artística que crearon ese modo palmero. En el siglo XVIII, la primera democracia, con un análisis del pleito de los regidores perpetuos. El siglo XIX, con el siglo de oro, y lo que supuso de avance y de innovaciones técnicas, científicas,
culturales, educativas, de equipamiento de todo tipo que se incorporaron a la isla, y el siglo XX, sobre todo, con ese modo de ser palmero, el modo palmero, que pretendemos que sea también un análisis, una reflexión o un examen de esta manera de hacer, o esa forma en que el palmero de alguna manera puede distinguirse en el resto del archipiélago. Como decía también el señor consejero, la programación, a diferencia de otros años que se circunscribe únicamente al mes de noviembre, va a prolongarse hasta el mes de mayo con una serie de conferencias. Habrá una conferencia al mes para cada uno de estos temas. Habrán ahora, que hoy tienen en el cartel, un ciclo de conferencias introductorio. Habrá también el 30 de noviembre la inauguración de la exposición en el Museo Insular, y estamos trabajando también en la publicación, como decía también el señor consejero, una publicación que recoja un poco este tema. En la misma participarán cerca de una treintena de profesores universitarios, de investigadores independientes. Además, desde un punto de vista interdisciplinar, participarán historiadores del arte, filólogos, antropólogos, biólogos, semiólogos. Habrá un amplio abanico de puntos de vista para tratar a través de esta articulación de los 5 temas, lo que han sido estos 5 siglos de vida occidental de la isla de La Palma. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna... A mí sí me gustaría preguntarte, esos hitos que has mencionado, a los que me atrevo a añadir, por ejemplo, la 6ª ciudad del mundo no tener un alumbrado público, los palmeros o la gente que vive en esta isla es consciente de la importancia que a lo largo de la historia ha tenido la isla en esos diferentes momentos. Yo creo que en líneas generales el palmero siempre habla de lo que fuimos en el pasado, y en cierta manera ese recuerdo con cierto romanticismo de lo que fue esa historia del pasado, siempre se trae a la memoria. Y por ejemplo, el que tú acabas de nombrar, el alumbrado eléctrico, se va a recoger también en lo que es el siglo XIX, en el que hemos titulado el siglo de oro palmero. Y no solo el alumbrado eléctrico, por ejemplo, los tendidos telefónicos. La isla de La Palma fue también en esa época la isla del archipiélago canario que tuvo los mayores tendidos telefónicos de toda Canarias, interurbanos, los primeros y los más extensos. Se hablará de la construcción naval, de la invención también, aunque desde un punto de vista fue más modesto, de la invención del sistema Ortega, que es el tipo de molino de viento que se crea en La Palma en el siglo XIX y después se extiende prácticamente a todas las islas del archipiélago, lo que supuso la prensa o las instituciones que se crearon también en el XIX, etcétera. Cada siglo hemos entendido abarcar lo máximo posible todos los temas un poco que hoy en día, y así yo creo que te contesto de otra manera a tu pregunta, configuran esa mentalidad o esa forma de contemplar el pasado. Buenos días, para diariopalmero.es, me gustaría saber si las personas que vienen invitadas, ¿hay algún palmero en ellas? Sí. En el libro que participa una treintena de investigadores, casi todos los participantes son palmeros. Y a las conferencias, por ejemplo, en el mes de enero, el profesor de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Jesús Pérez Morera, hablará sobre el arte del barroco en la isla. En marzo, el profesor también de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna, Pedro Bonoso González Pérez, hablará del siglo de oro, del siglo XIX. Y en abril-mayo, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Lozano Hernández, hablará un poco de esa idiosincrasia de la isla de La Palma.